Y justo antes de que Donald Trump declarara que algunos de sus aranceles se retiraban nuevamente, envió un mensaje a sus amigos multimillonarios. Publicó: "Este es un gran momento para comprar", en mayúsculas. ¿Fue eso manipulación del mercado? ¿Fue corrupción a plena vista? Necesitamos una investigación independiente sobre la manipulación del mercado. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de algo que está generando bastante ruido, bastante caos en la economía estadounidense. Las tarifas, los aranceles. Toda esta herramienta, esta arma política de Donald Trump. Yo sé que muchos piensan que los aranceles pueden llegar a ser una herramienta poderosa, ¿no? Si es que se utilizan bien. Pero amigos, el problema es cuando se utiliza como si fuese parte de un juego, como si fuese una manipulación económica, una bastante obvia, que podría llegar hasta ser un fraude. Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Amigos, hoy veremos cómo Elizabeth Warren exige investigar a Donald Trump por un posible futuro fraude. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video, señores. Esto estará muy, pero muy interesante. Bueno, amigos, quiero que vayamos a ver directamente el discurso de la senadora Elizabeth Warren. Se fue con todo en contra de Trump por sus decisiones económicas. Vamos a ver por qué su crítica no solo tiene sentido, sino que también pone el dedo en una herida que estará afectando a millones. Así que, veamos este clip. Señor presidente. Reconozco al senador de Massachusetts. Señor presidente, ¿estamos en una llamada de quórum? No lo estamos. De acuerdo, señor presidente. Donald Trump está arruinando nuestra economía. Primero, Donald Trump impuso aranceles generales. Luego, hace solo unas horas, redujo esos aranceles al 10% para todos y aumentó los aranceles al 125% para China, desde el 105% de ayer. Ahora hay confusión, hay caos. Nadie sabe cuáles serán los aranceles mañana o pasado mañana o la próxima semana o el próximo mes. Pero esto es lo que sí sabemos. ¿Siguen subiendo los precios? Sí. ¿Siguen las empresas siendo cautelosas sobre invertir? Sí. ¿Siguen millones de trabajadores preocupados por sus empleos y millones de pequeñas empresas preocupadas por cerrar? Sí. Y justo antes de que Donald Trump declarara que algunos de sus aranceles se retiraban nuevamente, envió un mensaje a sus amigos multimillonarios. Publicó: "Este es un gran momento para comprar", en mayúsculas. ¿Fue eso manipulación del mercado? ¿Fue corrupción a plena vista? Necesitamos una investigación independiente sobre la manipulación del mercado, porque los estadounidenses necesitan saber si el presidente Trump o alguien en su administración manipuló el mercado para beneficiar a sus donantes mientras trabajan para el pueblo estadounidense y mientras las pequeñas empresas y las familias trabajadoras están pagando un precio. Es un desastre. Pero aquí está la cuestión, los republicanos en el Congreso tienen la oportunidad de detenerlo ahora mismo. Si no hacen nada, ellos junto con Trump son responsables de las consecuencias. El Congreso podría poner fin a esta peligrosa guerra comercial ahora mismo aprobando mi resolución bipartidista con el senador Ron Wyden para desactivar la falsa autoridad de emergencia que Donald Trump está utilizando para imponer sus aranceles mundiales y caóticos. Así que tengo una pregunta simple para el Senado. ¿Por qué no estamos aprobando esta resolución en este instante? Demos un paso atrás y hablemos de lo que ha sucedido desde que Trump impuso sus aranceles ilegales a nivel general hace una semana. Las cuentas de jubilación de los estadounidenses sufrieron un golpe. Las empresas comenzaron a subir los precios y muchas se están preparando para despidos. La confianza del consumidor alcanzó su punto más bajo en años, ya que millones de estadounidenses se preguntan si tendrán un trabajo en 3 meses. Y los economistas han dicho que si continuamos por este camino de incertidumbre, la recesión es inevitable. De hecho, ya hemos visto esto antes, en 2008, durante el colapso hipotecario.
en 2020 cuando fuimos golpeados por un virus de una vez en un siglo. Pero esta vez no hay colapso hipotecario, no hay virus. No, la crisis es completamente culpa de una persona, Donald Trump. Esta podría ser la primera vez en la historia que las acciones de un solo hombre han destruido tanto valor económico en todo el planeta. Y si no cambiamos de rumbo, este error catastrófico dañará seriamente a las personas, dañará seriamente a las pequeñas empresas y dañará seriamente la posición de Estados Unidos en el mundo. Todos sabemos lo que está sucediendo. No es posible encender la televisión o revisar tu feed de noticias sin verlo. Cada republicano electo en el Congreso sabe lo que significarían estos aranceles para la gente, para los agricultores que están pidiendo ayuda, mientras se preparan para la guerra comercial, para los jubilados que están a punto de retirarse y ahora tienen que apresurarse para averiguar cómo pueden trabajar más tiempo, para los trabajadores que no saben cuántos cheques de pago más recibirán antes de ser despedidos. Ahora sé que hay personas que dicen que los aranceles siempre son una mala idea. No estoy de acuerdo. He argumentado durante mucho tiempo que una política arancelaria inteligente puede ser una herramienta importante para ayudar a crecer las industrias nacionales, una herramienta importante para apoyar buenos empleos y una herramienta importante para promover el desarrollo de cadenas de suministro críticas aquí en casa. Durante 3 décadas, políticos de ambos partidos han trabajado juntos para recortar malos acuerdos comerciales que traicionaron a los trabajadores estadounidenses y promovieron la deslocalización. Comunidades enteras en todo este país fueron devastadas y familias estadounidenses en todo este país quedaron en los escombros. Le debemos a estas comunidades, le debemos a estas familias forjar un nuevo camino hacia adelante en el comercio, uno que invierta en los trabajadores estadounidenses y en la industria estadounidense. Le debemos a estas comunidades integrar aranceles con otras herramientas económicas para fomentar la producción nacional y buenos empleos aquí mismo en los Estados Unidos de América. Pero todos saben que el tipo de aranceles que Donald Trump está implementando no logrará eso. No son estratégicos, son simplemente tontos. Se informa ampliamente que las matemáticas detrás de este brillante esquema de aranceles parecen exactamente como si vinieran de alguien que escribió un montón de preguntas básicas en ChatGPT y usó los números falsos resultantes para imponer aranceles a prácticamente todos los países del mundo, incluyendo un grupo de islas cuyos únicos habitantes son pingüinos. Plagiarizar la idea de un chatbot de IA sobre una política arancelaria racional y usarla para hacer estallar la economía mundial sería una película muy divertida si no estuvieran en juego los medios de vida de personas reales. Los aranceles de Trump que van y vienen no están alentando a las empresas a desarrollar plantas en Estados Unidos. En cambio, tienen el efecto contrario. Ahuyentan a los inversores y los aranceles intermitentes de Donald Trump no traerán de vuelta los empleos de manufactura. En cambio, las empresas están recortando empleos de manufactura y la productividad de las fábricas. Está disminuyendo en todo el país. Estos aranceles son destructores de empleos, sin importar el sector. Y por mucho que a Trump le guste atribuirse el mérito de las inversiones que se anunciaron antes de que asumiera el cargo, la realidad es que los despidos están ahora en su punto más alto, desde el inicio de la pandemia, y los planes de contratación para el primer trimestre están en su nivel más bajo en más de una década. Así que déjame decirlo de nuevo. Los aranceles están ahuyentando a los inversores y no están trayendo de vuelta los empleos de manufactura, y los despidos están en aumento.
Eso es mucha mala noticia de golpe. Y aunque no lo creas, hay más malas noticias. Los aranceles de Donald Trump también serán utilizados como excusa por las empresas para aumentar los precios y estafar a las familias estadounidenses. El presidente de la Reserva Federal dijo que los aranceles de Trump significarán precios más altos y luego dio un ejemplo del primer mandato de la administración Trump, cuando los aranceles sobre las lavadoras llevaron a las empresas a aumentar los precios de las lavadoras. Bien, entendemos eso, pero el daño no se detuvo ahí. Esas empresas también aumentaron los precios de las secadoras, aunque no había aranceles sobre las secadoras. ¿Por qué? Porque sabían que los consumidores estadounidenses simplemente asumirían que esos precios también subieron debido a los aranceles. Ahora, imagina de qué pueden salirse con la suya las empresas cuando el presidente está gritando en voz alta sobre imponer un 10% de aranceles a todos, en todas partes, a todo de una vez, y amenazando con hacer más, y a tasas que no tienen sentido y que podría cambiar de nuevo en cualquier momento. No solo es un asesino para los negocios honestos, también va a ser un día de campo para las empresas que quieren aumentar sus ganancias con solo un poco de especulación de precios. Los CEOs ya están hablando de ello. Aquí hay algunas citas. Hemos planeado aumentar los precios para compensar. Otra, vamos a trasladar ese precio. ¿Pueden ser más claros? Ya nos están diciendo que no solo trasladan los aumentos de costos que enfrentan, están diciendo que usarán los aranceles para empujar los precios cada vez más alto. En este momento, cada indicador económico está parpadeando en rojo. Cada comunidad en todo el país está sonando la alarma. La gente entiende que si no ponemos fin a este caos de una vez por todas, nos dirigimos hacia un desastre económico. Resulta que incluso los senadores están levantando la alarma. El senador John Kennedy dijo, cito, los aranceles son como el whisky. Un poco de whisky en las circunstancias adecuadas puede ser refrescante, pero demasiado whisky en las circunstancias equivocadas puede emborracharte como una cabra. Vamos, John. El senador Tom Tillis dijo, cito, cualquiera que diga que puede haber un poco de dolor antes de que hagamos las cosas bien, necesita hablar con mis agricultores, que están a un cultivo de la bancarrota. El senador Ted Cruz dijo que no era fanático de aumentar los impuestos a los consumidores estadounidenses. Sí, sin sorpresas aquí. Estos republicanos todos saben lo que está sucediendo. Simplemente se niegan a hacer algo al respecto. Se cruzan de brazos mientras millones de estadounidenses en todo el país están sentados en casa, preguntándose cuándo los republicanos en el Congreso van a dar un paso adelante y hacer algo. Ahora algunos senadores han comentado, pero hasta ahora no hemos visto ninguna acción, ninguna, por parte del liderazgo republicano. El liderazgo republicano en el Senado sabe lo mala que es esta situación de los aranceles, pero es el mismo viejo acobardamiento ante Trump. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y el presidente Mike Johnson podrían convocar una votación de inmediato para eliminar estos aranceles y poner fin al caos. Podrían enfrentarse a Trump y defender a sus electores. Podrían demostrarle al mundo que el Congreso tiene un papel que desempeñar y puede poner algunos límites a los aranceles de Trump, impuestos por capricho del presidente. Pero aparentemente, el líder de la mayoría, Thune, no tiene prisa. Dijo a principios de esta semana que simplemente esperaría a ver qué está sucediendo. El senador Mike Johnson ha dicho, vamos a darle a Trump el espacio necesario para hacerlo y veremos cómo se desarrolla todo. Solo ha pasado una semana. Sí, solo ha pasado una semana. Y en esa semana, los mercados de capitales de todo el mundo han perdido billones de dólares en valor. Los trabajadores y los jubilados han visto sus ahorros diezmados. La gente ya ha comenzado a recibir avisos de despido. Los precios ya están subiendo.
Y los propios electores de Thune y Johnson están instando a sus representantes y senadores a luchar. Pero hasta ahora no hacen nada. Agricultores como Rodney Koch, que cultivan soja en Garrison, Dakota del Sur, están preocupados de que los aranceles, cito, perjudicarán nuestros bolsillos. ¿Puede el líder Thune explicar a los agricultores de su estado natal por qué está de brazos cruzados mientras los republicanos ponen en riesgo sus medios de vida? Los dueños de negocios en Luisiana dicen que se están preparando, cito, para aumentos de precios debido a los aranceles de Trump. ¿Puede el presidente Johnson explicar a sus electores en casa por qué está de brazos cruzados mientras sus costos se disparan? El liderazgo republicano sabe lo malo que es esto, pero no hacen nada. Y normalmente eso sería todo. No hay nada que el partido de la minoría, los demócratas, pudiera hacer al respecto. Pero con la resolución bipartidista del senador Wyden y mía, los republicanos no pueden detenernos. Podemos forzar una votación sobre la cuestión de los aranceles. Los republicanos no pueden impedirnos forzar una votación, pero pueden retrasarnos. Y eso es lo que están haciendo. En lugar de aprobar un proyecto de ley para salvar nuestra economía, en lugar de tranquilizar tanto a los estadounidenses como a las personas de todo el mundo de que hay algunos límites sobre lo que Donald Trump puede hacer. En términos de subir y bajar aranceles de manera arbitraria, en lugar de hacer eso, el Senado está a punto de votar para poner a un ejecutivo de Wall Street de carrera a cargo de la SEC. Pero no es cualquier persona de Wall Street. Este es un tipo corporativo, Paul Atkins, que de hecho tiene un historial en crisis financieras. El nominado republicano para presidente de la SEC fue miembro de la SEC durante los años previos a la crisis financiera de 2008. Su historial en el periodo previo a la crisis fue impecable. El señor Atkins se quedó de brazos cruzados. No reconoció que se avecinaba la crisis, no tomó medidas para evitarla, ni impulsó ayudas para las familias o pequeñas empresas una vez que la crisis golpeó. En cambio, el señor Atkins emitió votos mientras estaba en la SEC que contribuyeron directamente a la crisis. E incluso hoy, a pesar de todas las pruebas sobre cómo las regulaciones laxas desencadenaron una crisis que costó a 10 millones de familias sus hogares y dejó a millones más sin trabajo, el señor Atkins tiene una visión retrospectiva de 20-0 sobre sus errores. Aparentemente, él piensa que lo único que hicimos mal en el periodo previo al colapso de 2008 fue no eliminar más reglas de los grandes bancos para que pudieran haber asumido aún más riesgos, más rápidamente, obtener más ganancias y luego necesitar un rescate mayor. Una vez que dejó el gobierno, el señor Atkins se dedicó a una larga carrera, ayudando a estafadores multimillonarios como Sam Bankman-Fried a hacerse aún más ricos. Confirmar al señor Atkins, en lugar de detener el caos económico, esta es la prioridad para los republicanos en el Congreso en este momento. Poner a otro zorro a cargo del gallinero, mientras toda la granja podría arder hasta los cimientos. Así que ese es el plan republicano. Ignorar el caos económico que ocurre a nuestro alrededor, confirmar a un tipo que ayudó a causar el último colapso y luego irse de vacaciones por 2 semanas. Si los republicanos hacen eso, pasará un mes antes de que el Congreso pueda votar para revertir los desastrosos aranceles del presidente y demostrar al mundo que hay algunos límites a su capacidad de causar caos económico. El enfoque republicano es imprudente, es peligroso y sobre todo es cobarde.
Billones de dólares en riqueza se evaporaron la semana pasada. ¿Quién sabe cuánto daño irreversible se hará a nuestra economía en un mes o en 90 días cuando Trump decida volver a imponer estos aranceles? Vas a quitarlos, volver a imponerlos, quitarlos. ¿Alguien quiere averiguarlo? Yo ciertamente no. Este tipo de incertidumbre es enormemente dañina para nuestra economía. Y mientras tanto, lo único que sucede es que los directores ejecutivos continúan inclinándose y arrastrándose ante Donald Trump en galas de etiqueta, esperando asegurar lagunas legales para sus propias empresas. El Congreso tiene las herramientas para poner fin a esto. Necesitamos actuar ahora para detener el caos. La resolución bipartidista del senador Wyden y Mia Watts apagaría la declaración de emergencia falsa que está utilizando Donald Trump. Demostraría que el Congreso está dispuesto a levantarse y decir que Donald Trump no tendrá la varita mágica para seguir activando y desactivando aranceles a su antojo. Insto a mis colegas republicanos a unirse a nosotros y votar en contra del abuso de las autoridades de emergencia por parte del presidente. Disculpen. Los republicanos en el Congreso tienen una decisión que tomar. Pueden seguir sometiéndose a Donald Trump mientras él sabotea nuestra economía, o pueden defender al pueblo estadounidense que los eligió. Cada demócrata está listo para actuar. Estamos listos para votar y poner fin a esta destructiva guerra de aranceles, pero necesitamos que los republicanos se levanten y muestren algo de valentía. Si los republicanos no dan un paso adelante y nuestra economía se desploma, sabremos quién es el responsable. Si los juegos de aranceles de Trump de encender y apagar hacen que nuestra economía se derrumbe, sabremos qué republicanos serán responsables. Si los juegos de aranceles de Trump conducen a despidos en todo el país, sabremos qué republicanos serán responsables. Si los juegos de aranceles de Trump obligan a las pequeñas empresas a cerrar sus puertas, sabremos qué republicanos serán responsables. Si los juegos de aranceles de Trump perjudican a nuestros agricultores, sabremos qué republicanos serán responsables. Si los juegos de aranceles de Trump obligan a los jubilados a salir y buscar trabajo, sabremos qué republicanos serán responsables. Sabemos quién es responsable y son cada uno de estos cobardes que no le quitan el soplete de las manos a Donald Trump. Estos senadores republicanos entienden que lo que está sucediendo no es normal. Entienden que estamos en un momento extremadamente peligroso. Entienden que si el Congreso no actúa, los estadounidenses de todas las clases, todas las razas, todas las edades, todas las religiones, todas las regiones del país y de todos los partidos políticos sufrirán. Este es el momento para que los republicanos actúen. Los amigos de Donald Trump en Mar-a-Lago pueden halagarlo durante cenas a la luz de las velas y decirle que es todopoderoso, pero Donald Trump no es un rey y el Congreso no es impotente. Podemos actuar para detenerlo y eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Ok, señores. Me están diciendo que el tipo que decide si suben o bajan los aranceles, una de las decisiones más sensibles de la economía global, también anda tuiteando mensajes que suenan más a un consejo de inversión para sus colegas multimillonarios que a políticas públicas. Amigos, eso no solo es cuestionable, eso es peligroso. Manipulación del mercado.
nos da la impresión muy claramente, ¿no? De que lo está manipulando, de que esto podría traer consecuencias reales, inversiones que se detienen, empresas que se congelan, gente que pierde su trabajo. Mientras tanto, pues ahí vemos a Donald Trump con sus tweets en mayúscula, como si estuvieran en una especie de reality show financiero, ¿no? Ahora, hay quienes dirán, bueno, al menos está tomando decisiones para proteger la industria nacional. El problema, señores, no es proteger, es cómo se hace. Lo que estamos viendo en este momento es una improvisación pura. No hay estrategia, no hay dirección. Más que proteger, está saboteando. Y eso es evidente. Ojo con esto, señores, porque la senadora Elizabeth Warren menciona que los aranceles, lógicamente, suben, bajan, pues cambian de un día para otro, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú invertirías en un país donde las reglas cambian cada 24 horas por capricho? ¿Tú crees que en el futuro empresas extranjeras querrán invertir en un país que tiene el poder absoluto de un día salir y colocar un arancel al que quiera? Amigos, eso es bastante cuestionable. Entonces, ¿cuál es mi posición en todo esto? Las tarifas, señores, viendo desde la perspectiva real, puede llegar a ser útil en cierto sentido. Pero lo que está haciendo Donald Trump no es estrategia, esto es show, es manipulación, amigos. El caos vestido de nacionalismo económico. Lo peor lo está haciendo con total impunidad. Mientras, quienes podrían frenarlo, pues, se están callando, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Como siempre, recuerda, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Políticamente en desacuerdo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.